Los carianos poco a poco fueron evolucionando, haciendo evolucionar formas primitivas de ADN, al igual los felinos en su planeta. Llegó un momento en el que ambas razas evolucionaron a tal grado que había entidades que eran físicas y no físicas. Para poderse mantener en el mundo de la materia necesitaban la comunicación espiritual con los seres de otras dimensiones superiores, para no olvidar su misión, lo que deberían de hacer. Poco a poco hicieron evolucionar a lo largo de la historia. Por medio de la evolución hicieron evolucionar el ADN primitivo en ambos planetas. Después de que ambas razas evolucionaron lo suficiente, los felinos tomaron de un simio primitivo en Lyra una muestra de ADN para hacer evolucionar a su propia especie de una manera diferente. Para esto, estos seres ya habían evolucionado lo suficiente como para conocer ciertos genomas y ciertas arquitecturas de la estructura genómica y del ADN. Es algo que actualmente nosotros estamos descubriendo. Sin hacer tan larga la historia, los carianos crearon varios tipos de seres, de razas en Orión. Unos fueron como tipo dragones, otros fueron como serpientes emplumadas, pero crearon una raza que es una raza que ha intervenido demasiado tiempo aquí en la Tierra. Los carianos crearon en Orión a los reptilianos. Y en Lyra, los felinos crearon al primer ser humano original, agradeciendo al simio antiguo del cual habían tomado su ADN para poder hacer evolucionar a su propia especie. Y como agradecimiento crearon al simio, y bajo varios cruces genéticos muy específicos lograron crear a un primer ser, el primer ser humano original. Este viene de Lyra, no viene aquí en la Tierra. Ahorita poco a poco iré viajando en el tiempo para explicar qué es lo que ha sucedido con nuestro planeta. Entonces, así como los carianos crearon a los reptilianos se les dio una leyenda, se les dio una frase, una filosofía de cultura. Los reptilianos tenían totalmente su cerebro mental desarrollado, pero no su cerebro emocional, por lo cual no manifestaban ningún tipo de emoción. A ellos se les dio la historia antigua, se les dio la leyenda de que eran una raza divina, elegida por el creador original. Bajo este mandato, los reptilianos tenían el derecho de conquistar el mundo que quisieran, utilizar lo que fuera el universo como recurso natural, explotar planetas, someter a razas si era necesario. Por otro lado, a los humanos antiguos se les dio un cuerpo emocional totalmente desarrollado. La finalidad de los humanos, a los humanos se les dio una leyenda muy antigua. Esa leyenda decía que iban a llegar algún día unos dioses muy diferentes a ellos, y que de esos dioses deberían de aprender, y deberían de aprender a vivir en armonía con ellos, pasara lo que pasara, que estos dioses les iban a enseñar muchas cosas. Fue una leyenda muy antigua. Así pasó el tiempo y los felinos dejaron a un patriarca, digamos a un líder en Lyra. Los demás felinos, viajaron en el espacio, sembrando mundos, expandiendo la conciencia, creando vida en el universo. Algunos viajaban de forma energética, otra con tecnología dentro de la tercera dimensión y otras dimensiones superiores. Ahorita más adelante entraré en detalle en eso. Lo que sucedió a continuación es que después de que los felinos partieron, los humanos duraron un buen tiempo en Lyra viviendo en tranquilidad. Había tres grupos específicos de seres, de seres que los felinos habían creado. Unos eran rubios altos, aproximadamente 3 metros de altura, los cuales tenían ojos azules, cabello rubio. Sus ojos azules representaban los ojos de sus ancestros felinos. Había otros pelirrojos, los cuales eran un poco más agresivos, más rebeldes, más emocionales. El tercer grupo
eran de piel morena, no de raza negra, sino de piel morena. Algunos de esos vestigios aún existen aquí en la Tierra, ahorita entraré en detalle. Lo que sucedió a continuación fue de que un grupo de reptilianos, de científicos reptilianos que se encargaban de explorar mundos, estaban buscando nuevas formas de vida, nuevos mundos que colonizar. Estos científicos eran un poco más tolerantes que a sus líderes. En aquel tiempo, bueno, aún en la actualidad, el grupo de los reptiles se maneja por medio de clanes. Cuidan mucho su linaje genético, y eso lo hemos visto aquí por su herencia que hemos tenido en este planeta con los reyes y reinas que han vivido aquí. Cuando este grupo de reptiles llegó al planeta que se encontraba en Lyra, vararon su nave cerca de este planeta y se quedaron impresionantemente sorprendidos. Quedaron muy sorprendidos, muy impresionados por ver a un grupo de seres que eran totalmente diferentes a lo que ellos habían conocido en su largo viaje a través de la galaxia. Así es que los reptiles decidieron hacer contacto con estos seres. Así la leyenda se había cumplido. Los humanos conocieron a estos dioses totalmente diferentes a lo que habían visto en toda su existencia. Y los reptiles se quedaron impresionados por esta raza. Estos científicos reptilianos no buscaban conquistar mundos, sino más bien tomar información, enviar muestras al planeta de Orión, y después de ahí los líderes decidirían qué hacer. Debido a este increíble hallazgo, los reptilianos ocultaron a sus líderes este hallazgo, este descubrimiento. Lo que hicieron fue que ambas culturas empezaron a intercambiar conocimientos y tecnología, a tal grado que los humanos aprendieron de los reptilianos el poder y el poder mental. Los reptilianos aprendieron el cuerpo emocional de los humanos, sin embargo no lo entendían. Ambas razas tardaron un poco de tiempo en entender su modo de vida, su modo de existencia. Poco a poco hicieron ciertos intercambios, pasó un tiempo, esto tomó bastante tiempo, no estamos hablando de 10 años, 20 años, sino tomó bastante tiempo, porque hay seres en el universo que pueden vivir miles de años. Hasta que este grupo de líderes que viajaban, estos colonizadores que viajaban como científicos reptiles, decidieron hacer algo muy interesante junto con los humanos: hacer un cruce genético, crear una nueva raza de ambas razas. Se creó entonces una nueva raza híbrida, mitad humano, mitad reptil. Muchos quedaron sorprendidos por esto, y las razas que no estaban mezcladas, no eran evolucionadas. Los humanos fueron más astutos y evolucionaron más rápido el cuerpo mental por su cuerpo emocional totalmente desarrollado, ya que las emociones y la mente tienen una conexión muy amplia. Al final de cuentas, los reptiles también sacaron su propio beneficio. Sin embargo, pasó un poco de tiempo y los humanos ya se habían instruido en ciertas cosas que los reptiles utilizaban, que era la guerra, ciertas armas y ciertas cosas. Poco tiempo después, los reptiles líderes se dieron cuenta en Orión de lo que había sucedido, por lo cual se molestaron bastante contra los otros reptiles. Enviaron una flotilla para tratar de iniciar una guerra, pero se dieron cuenta que los humanos estaban tan bien armados por los reptiles que se habían mezclado en su especie, que pensaron dos veces en atacarlos. Así es que los líderes en Orión idearon un plan. El plan consistía en quebrar el sistema desde dentro, y así fue como inició la antesala de la Primera Guerra Galáctica. Continuaré con la historia, pero es importante saber que de esta guerra galáctica vienen los pleiadianos, los sirios y otras razas que han intervenido en este planeta.